Buenas tardes, estudiantes de Derecho como segunda carrera de esta universidad. La materia que abordaremos en esta ocasión es la parte introductoria al Derecho Internacional Privado. El Derecho Internacional Privado, para algunos de nosotros, un poco desconocido, pero muy presente en todas las actividades que meridianamente se practican en el ámbito judicial y es algo bastante común y bastante frecuente en nuestras vidas, por no decirlo determinante de muchas relaciones de toda índole. Se han mencionado algunos conceptos de lo que es el derecho internacional privado. Sin embargo, de muchos conceptos analizados, se llegan a algunas conclusiones en que el derecho internacional privado es una rama del derecho que tiene como finalidad dirimir conflictos de jurisdicción internacional. Cuando vemos el concepto y se agrega la palabra internacional, pues realmente se trata de elementos que extranjerizan una relación jurídica entre dos personas en las cuales una puede ser nacional, otra persona puede ser extranjera, en la cual una persona puede ser nicaragüense, otra persona puede ser extranjera de cualquier país, no importa su precedencia, o de un tipo de contrato que se celebra dentro de nuestra jurisdicción, fuera de nuestra jurisdicción, pero que involucra a la jurisdicción del Estado nicaragüense o del Estado en el cual se reclame un derecho. También se analizan relaciones entre privado, entre privado y el Estado, pero con la particularidad de que en estas relaciones siempre hay un elemento extraño, lo que anteriormente llamábamos el elemento extranjerizante. Este elemento extranjerizante por lo general es lo que genera los conflictos de jurisdicción o los conflictos de jurisdicciones en las legislaciones aplicables, pues como ya sabemos todos, las legislaciones en el mundo y aún dentro de algunos mismos estados difiere entre legislaciones generales y legislaciones particulares. En algunos países se ha dado por llamarle también el derecho civil internacional, pero este concepto es demasiado limitado, pues cuanto sabemos que el derecho internacional privado va a más allá de lo que es un derecho civil internacional, pues los conflictos de legislación pueden ser de tipo penal, laboral, societario, mercantil, familiar, etcétera. También eh, comúnmente se sabía que el derecho internacional privado no tenía como fin primordial solucionar los conflictos que surgían y en el cual había un elemento extranjerizante dentro de una relación de legislaciones distintas, sino que simplemente señalaba la norma o la ley que en un determinado estado se debía utilizar para solucionar este conflicto. También debía señalar el juez que iba a resolver esta controversia, lo cual lo encontramos en la posición normativista. Sin embargo, modernamente hay un cambio en esta tendencia y las posiciones que antes señalábamos han ido cambiando, por lo cual las normas de derecho internacional privado hoy incluyen normas que resuelven directamente los casos o los conflictos que se plantean a los jueces y los jueces no pueden dejar de conocer de estas causas que se están dentro de su jurisdicción y dentro de su competencia. Esto ha suscitado que en nuestras legislaciones encontremos derecho internacional privado en todas las materias o en todas las ciencias asociadas al derecho, materia civil, laboral, penal, mercantil, etcétera. También se menciona que las controversias radican eh, en, en el existir una serie de legislaciones que difieren una de otra, también algunas que se asimilan o se asemejan, y en nuestros tiempos pues realmente surgen tantas relaciones en un mundo globalizado en que la población o las personas de distintos estados se mueven de un lugar a otro. En cuanto al contenido que se estudia en el derecho internacional privado, encontramos temas muy importantes y los cuales se han tocado en algunas clases de derecho internacional público, pero encontramos figuras como el exequatur, o sea, el cumplimiento de sentencia en el extranjero,
la extradición y otros. Romero del Prado, gran autor de Derecho Internacional Privado, ha elaborado su concepto, como también lo ha hecho Andrés Bello. En el primero de los casos se habla de un conjunto de normas jurídicas que tiene por objeto o fin determinar cuál es la ley que debe aplicarse en casos de concurrencia simultánea de dos o más legislaciones en el espacio. Y esto atañe, recordémonos, a los conceptos de soberanía, las limitaciones del Estado, la jurisdicción y la competencia que tienen los tribunales de conocer de una causa hasta donde llegan sus fronteras. También la aplicación de la ley a todas las personas en el territorio de un Estado que lo hace sus súbditos desde el momento que ingresan por su frontera, no importa cuál sea su finalidad, excepto algunos casos como la protección diplomática que se brinda a los miembros de las misiones internacionales. En el caso de Andrés Bello es más sencillo y nos dice que consiste en un conjunto de reglas que dirimen conflictos de leyes. Pero hay otros autores, por ejemplo Antonio Sánchez de Bustamante y Sirven, quien fue el redactor del Código de Bustamante en la Convención de La Habana de 1928, que nos traen ampliado estos conceptos y nos dice o nos habla de un conjunto de principios que determinan los límites en el espacio de la competencia legislativa de los estados cuando debe aplicarse en relaciones jurídicas que pueden estar sometidas a más de una legislación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, casualmente lo que hablábamos en la diapositiva anterior, que la competencia de la ley dentro de las fronteras de un estado debe aplicarse no solamente a los ciudadanos que están dentro de esa circunscripción, sino que va más allá y también trastoca los intereses de las personas que se ven afectados al ingresar por una frontera a un estado o porque en una relación obligacional, por ejemplo, debe de cumplirse con algo que sea obligado de un bien o un contrato en un tercer estado, del cual puede ser que ninguno de las dos partes estén obligados por conceptos de nacionalidad, residencia o domicilio. Otro autor muy importante, José de Yanguas Mesia, nos expresa que es una rama que designa ordenamientos jurídicos competentes para regular relaciones privadas que no dependen por entero de la legislación material interna del juez. Y esto lo dice porque, como decíamos, en el concepto anterior de derecho internacional privado, pues solamente se hablaba de la competencia de asignar jueces, tribunales que debían de conocer de una causa, y pues eso no dependía realmente del juez, sino que esto ya venía planteado en las relaciones privadas de dos personas naturales o de personas jurídicas. Ahora, ya la legislación internacionalmente ha cambiado y vemos que ya no solamente se designa la jurisdicción o el juez que va a conocer de una causa X, sino que también cómo va a solucionar esa causa, por así decirlo. Se han ofrecido varios conceptos, sin embargo, hay un concepto un poco más condensado y que nos habla de leyes positivas, actos precedentes, máximas, principios recibidos o racionales, según los cuales las naciones civilizadas aplican sus leyes o consienten la aplicación de leyes extranjeras dentro de su territorio en cuestiones de carácter civil, comercial, penal, administrativo, que afectan a sus súbditos extranjeros. Y esto quiere decir que cuando hablamos de leyes positivas, estamos hablando de la legislación que recogen nuestros códigos en todo tipo de materia: el código civil, el código penal, el código de la familia, el código de la niñez y la adolescencia, las leyes mercantiles y todo tipo de legislación que no solamente, como lo mencioné anteriormente, afectan a los integrantes de una población o a sus connacionales, sino que la legislación se aplica a los que llegan a un estado no para quedarse, no para vivir, no para ser residentes temporales o permanentes, no para ser ciudadanos,
sino para personas que llegan a efectuar cualquier tipo de trabajo, una visita, personas que están de tránsito por otro estado, que sin embargo la aplicación de la ley para ellos es obligatoria según lo establece la constitución de cada uno de nuestros estados y según también lo vamos a estudiar de igual manera en el Código Bustamante, lo que quiere decir que los intereses de las personas están más allá de la frontera de las legislaciones, sino que un juez debe conocer y resolver las situaciones que se le planteen por las partes aplicando la ley que corresponde según la materia de lo que se exponga, contenga o no elementos extranjerizantes que deben ser muy bien analizados. Este derecho internacional privado, y en el cual podemos diferenciarlo del derecho internacional público, está caracterizado por ser una relación entre dos o más personas naturales o jurídicas, como ya lo decíamos, legislaciones completamente distintas, pero en las que el Estado no es el actor como sucede en el derecho internacional público, por lo tanto presenta características completamente diferentes. Podemos observar 1, 2, 3, 4 y más características, y en la primera nos dice que es un derecho nacional, porque cada país tiene su propia legislación y al colisionar con otra legislación completamente distinta, pues se producen los conflictos de legislación. Se dice que es un derecho positivo porque este derecho está completamente escrito, está contenido en todos los códigos, por lo tanto no es extraño a nadie ni a ningún ciudadano de nuestro país. Todos podemos contratar, todos podemos contraer obligaciones con una persona que no necesariamente es nacional, pero que puede ser extranjera, y no necesariamente lo podemos hacer dentro del territorio nacional, sino que lo podemos hacer en el extranjero para surtir efectos en terceros países. En la característica tercero se habla de un elemento extranjero dentro de la relación, que es lo que hace que nazca muchas veces contradicción entre dos legislaciones que no se sabe cuál es la que se va a aplicar, pero que ya estudiaremos poco a poco la reglamentación para determinar competencia legislativa. Por último, en esta diapositiva se menciona el forum shopping, y aquí se habla de una posibilidad que tienen los particulares de solucionar sus controversias ante los entes de su estado, ante sus propios tribunales. La finalidad, obtener una respuesta favorable a sus intereses, pero también la justicia guarda coherencia en el sentido de dar la razón a quien se lo merece y de aplicar la legislación que sea conveniente, y muchas veces no necesariamente será la nacional si carecemos de ella. En esta diapositiva se habla también de un sentido atributivo que tiene el derecho internacional privado. Determina la ley territorial. Las normas del derecho internacional privado son de orden público, son de orden internacional. El judicial debe resolver un conflicto de leyes cuando se plantea otra legislación que quiere ser aplicada por quien la alega. Y en la característica 6 nos habla de un derecho positivo vigente y codificado, aunque disperso. Y esto es porque las normas de derecho internacional privado se encuentran presentes no solamente distinguidas desde afuera como derecho internacional privado, sino que lo vemos en todas las normas civiles, penales, laborales, mercantiles, de familia, niñez, etc. Por ello, el derecho nacional contiene todas estas normas, y también tenemos elementos o legislación o convenciones como la Convención de La Habana de 1928 que formuló Bustamante y Sirven, en la cual vemos que lo que existe es un conjunto de legislaciones para solucionar conflictos de leyes que se pueden presentar entre los distintos oponentes o entre las distintas personas que evocan un derecho. Se habla en una característica, en este caso la característica número 7, que es un derecho para aplicar el derecho, como comúnmente lo conocíamos como
derecho adjetivo, dice que acompaña o le da acompañamiento a una norma sustantiva en función de un derecho aplicable, y esto lo veíamos desde el punto de vista que solamente señalaba qué norma podía aplicarse. Podemos ver que en la actualidad encontramos una serie de disposiciones que llevan o que señalan una posible o una solución por las normas internas de cada uno de los estados. Y por último miramos que nace como regulador de las relaciones ius-privatistas porque se entiende que esta característica es en el sentido de su aplicación que está relacionada con los entes privados, con los súbditos de cada uno de nuestros distintos países, ya sea en personas jurídicas o en personas naturales. Estas relaciones entre los particulares deben ser reguladas por el derecho y debemos entender que están sometidas muchas veces a distintas jurisdicciones, pero que las leyes internas van a solucionar el problema, la colisión de esas legislaciones, puesto que se hace completamente justo y necesario. En esta presentación encontramos la característica de uniformidad sustantiva. Cuando hablamos de uniformidad sustantiva, se parte de una realidad global, la imposibilidad de legislar a nivel internacional un código de derecho internacional privado, superando la diversidad legislativa. Pues relativamente no lo tenemos en la actualidad, ni creo que sea posible en algún momento, puesto que América Latina, Estados Unidos, sí tenemos la Convención de La Habana de 1928, o sea, el Código Bustamante, que trató de unificar el criterio en cuanto a la aplicación de la ley respetando el derecho interno. Sin embargo, esto ha sido muchas veces bastante difícil porque algunos de los estados suscriptores de esta convención definitivamente le dieron aprobación en sus congresos y pueden aplicar la legislación, y muchos de ellos son suscriptores pero nunca ratificaron el tratado en la materia. En el caso de Nicaragua, suscribió la convención, la ratificó y el código se encuentra en toda su vigencia y es el instrumento que nosotros utilizamos en esta materia para resolver nuestros casos y para darle aplicabilidad a la ley y también para resolver los conflictos de legislaciones que se nos van a presentar en este tipo de causas que son muy comunes en todas las legislaciones nacionales o extranjeras. ¿Cuál es el objetivo del derecho internacional privado? Bueno, el objetivo ya lo decíamos nosotros, o más bien, en este caso, tiene por objeto estudiar normas internas en cualquiera de las materias que se trate, incluyendo tratados, convenios, acuerdos, que se han llevado a cabo mediante la participación de dos particulares o una persona natural y una persona jurídica, o el cumplimiento a convenciones internacionales, lo cual trastoca la legislación diversa de cada uno de los estados. En cuanto al contenido, podemos vincularla con los derechos que asisten a las personas. Vamos a encontrar casos en materia de familia, en materia de sucesiones, bienes, contratos, actos de comercio, sociedades, letras de cambio, materia de transporte internacional terrestre, marítimo y aéreo, ejecución de sentencias extranjeras, extradición, delitos, impuestos, derechos de propiedad intelectual, marcas y patentes, inversionistas, seguros, importación y exportación de impuestos, radioinformática y otros más. Esto lo veremos más ampliado cuando vayamos estudiando casos y los vayamos planteando junto con ustedes mismos, buscando soluciones, considerando la legislación de cada uno de los estados, pero tomando el punto de vista de nuestra legislación nacional. Todas estas cuestiones deben considerarse para entrar en la dicotomía priorística que señala el derecho público y el derecho privado.
esto casualmente los diferencia, puesto que en el derecho internacional público ya estudiamos que los actores son los estados, las organizaciones internacionales, los grupos de presión, los individuos, y aquí estamos viendo que estamos hablando de un derecho internacional el cual es alegable por una de las partes en un estado extranjero donde su legislación no necesariamente tiene que ser aplicada en una norma directa. Tradicionalmente se ha incluido algunos temas que son muy importantes y que obvio que serán estudiados en nuestra clase, como por ejemplo problemas de nacionalidad o conflictos de nacionalidad, la condición jurídica de los extranjeros o los extranjeros que pueden encontrarse en cualquier país y qué tratamiento les vamos a dar, los conflictos de leyes que son los más comunes, aspectos de derecho procesal internacional, pero como decíamos, lo básico lo encontramos en los conflictos de legislación y en los conflictos de aplicación de la ley y su jurisdicción y la competencia, que fue lo que suscitó desde su origen esta materia, lo que también podemos ver que es su razón de ser. En cuanto al contenido propiamente dicho, se regulan relaciones jurídicas en donde aparece, decíamos ya, un elemento extranjero en las personas, en las cosas, en los bienes, en los actos, o sea, elementos extraños a la soberanía local, pero que trastoca los intereses de quienes se encuentran dentro del territorio del Estado como súbditos del gobierno y de su legislación aplicable. Entramos a una parte muy importante a determinar como un concepto básico y decimos que son conflictos de ley, los conflictos de legislación también así conocidos, y decimos que son aquellos que se producen cuando concurren dos o más normas de derecho escrito o derecho positivo, como aquí le llamamos, y también su aplicación a la misma vez es incompatible en una relación jurídica, en el cumplimiento de una obligación, en la solución de una causa. Por lo tanto, se presentan dentro de un ordenamiento jurídico determinado, o puede ser que también coincidan en las legislaciones de dos o más estados o países, que es el caso de la legislación de estados centroamericanos, estados latinoamericanos, que han regulado sus legislaciones dándole uniformidad basada en la compilación que se hace en y para el Código de Bustamante desde 1928 en La Habana, Cuba. Pasamos ahora a estudiar un poco lo que son los fines del derecho internacional privado. Y cuando hablamos fines, estamos hablando de la utilidad que tiene para cada uno de nosotros el derecho internacional privado como una materia completamente y sumamente útil. Y vemos 2, 3, 4 puntos en esta diapositiva y se dice en el primero: procurar la armonía entre normas jurídicas de diversos estados que concurran en una sola relación de derecho. Y aquí es donde vemos que habiendo diversidad de legislaciones, pues tenemos que resolver las causas que se nos susciten o presentar ante los tribunales y darle una sola solución aplicando una determinada legislación o aplicando otra legislación en el caso que no tuviéramos una legislación, dando prioridad a las normas o a la aplicación de las fuentes del derecho. En el segundo punto, tiene como fin dar seguridad jurídica o protección de derechos fundamentales de las personas en cuanto a sus bienes, persona propiamente dicho, actos jurídicos de toda índole, etc. En el punto 3 dice: logra la justicia a base de la aplicación del derecho extranjero cuando es necesario para darle a los participantes o a los involucrados en la litis vigencia territorial de la norma extranjera, lo que corresponde. Y por lo general aquí se resuelve el asunto dando una salomónica aplicación legislativa por parte del judicial que le toca resolver como el derecho corresponde. La Constitución del Estado de la República de Nicaragua, junto con el resto de la legislación, garantiza a las personas que sus derechos van a ser protegidos sin ser violentados. En el punto 4
permitir el comercio jurídico conforme a las razones expuestas, o sea, proteger los derechos de las personas de conformidad con la ley, equitativamente, sin dañar a ninguna de las partes, aplicando salomónicamente la norma jurídica nacional o en su caso una norma internacional por la carencia de ella. Como toda ciencia, el derecho internacional privado pues presenta alguna fuente y son importantes para nuestra materia las siguientes fuentes. Ley, y ya sabemos nosotros que aquí estamos hablando de un cuerpo positivizado de disposiciones que hacen que el Estado aplique normas obligatorias que son de carácter general y podríamos decir jus cogens para todos. Muchas veces la ley permite o no permite algunas situaciones, muchas veces obliga inclusive a lo que no se quiere hacer, pero es lo que está escrito y lo que debemos de cumplir y deben de respetar las partes, ya sean nacionales o extranjeros, les guste, no les guste, sea de una forma positiva o de una forma negativa, pero debe de aplicarse la ley, lo cual constituye una fuente del derecho internacional privado, diríamos la principal. Se dice que es la de mayor relevancia, también que puede variar según el sistema jurídico de que se trate, pero que las normas de derecho internacional privado se encuentran incorporadas o insertas y de una forma dispersa en toda la legislación del Estado. Hay algunos hechos internacionales, por ejemplo, que se caracterizan por ser más sistematizados. Hay algo otros que son un poco más sencillos, pero algunos que se crean, otros que nacen en el derecho internacional privado, en el devenir a través de los procesos legislativos, en oposición o en contradicción o sentando una diferencia entre el derecho internacional público y nuestro derecho internacional privado, que en esta ocasión estudiábamos. Por ejemplo, en Nicaragua, las normas de derecho internacional privado están dispersas en distintos códigos, hablando del Código Civil, el Código de Procedimiento Civil, el Código Laboral, la legislación mercantil, la legislación que atinente a la ley de títulos valores, timbres fiscales, etcétera. Está completamente dispersa. La segunda fuente del derecho internacional privado, hablamos de los tratados. En esto de los tratados, pues, se habla de un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regidos por el derecho internacional, y esto se estudia en derecho internacional público, ya sea que este tratado conste en un instrumento único, en dos o más instrumentos conexos o en cualquiera que pueda constatarse. Por ello, este conocimiento ha sido de previo estudiado en la materia de derecho internacional público, y aquí nosotros estudiábamos que los tratados deben de cumplirse y hay un momento en que pasan a formar parte de la legislación nacional y por lo tanto es una fuente importantísima en materia de derecho internacional privado. Los tratados, por ejemplo, el ya célebre Código de Bustamante se ha mantenido en nuestra legislación. Los jueces, los magistrados de los tribunales de apelaciones, la Suprema Corte de Justicia hace uso de este tratado internacional para solucionar las normas de derecho internacional privado, como lo vamos a ver en el momento que pasemos al análisis de sentencias diversas en materia de exequatur. También nos habla de la clasificación que encontramos en los tratados y que también ya ha sido estudiada. Y encontramos tratados bilaterales, tratados multilaterales. En todos ellos consta la voluntad de los estados y de los firmantes. Sin embargo, aparece muy puntualizado la parte de ratificación, que tiene un papel, diríamos, determinante, no importante, ya que
el ser considerado derecho interno obliga a su cumplimiento, y por otro lado la ratificación obliga al Estado a que se publique también, en este caso en los medios oficiales en Nicaragua, en el diario oficial La Gaceta, lo que le da un carácter oficial. Lo hace obligatorio no solamente a los ciudadanos nicaragüenses, sino a todas las personas que estén dentro de la jurisdicción de la ley, la justicia o el Estado nicaragüense. Se habla también de convenciones o tratados en diferentes temas. Por ejemplo, hay temas muy específicos y que se ha dicho que también han venido solucionándose en materia de derecho internacional privado, tales como la nacionalidad, que a veces pareciera que es un tema de derecho internacional público. La condición jurídica de los extranjeros, cómo son tratados los extranjeros en Nicaragua, si se les da un trato conforme a 4 o 5 convenciones o más convenciones que han sido celebradas por nuestro Estado a nivel internacional, y si se cumplen con todas las expectativas que los tratados en algún momento originaron. Y otro aspecto del tráfico jurídico internacional que surgen, como decíamos nosotros, en el devenir de las relaciones entre las personas naturales o jurídicas de distintas nacionalidades. Por lo general, en la celebración de convenios se establecen normas que en algún momento constituyen conflicto y que de hecho se le dan solución desde la celebración de los tratados a través de métodos indirectos, pero que más adelante surge el método de establecimiento de normas sustantivas o un derecho uniforme, que solo lo vemos mediante estos tratados. También se usa el método mixto, en el que se combinan normas de conflicto y normas sustantivas. Actualmente o modernamente, a este método de norma sustantiva se le ha denominado derecho uniforme. Se dice que todos los países firmantes de un tratado se comprometen para respetar esas normas, aplican directamente la ley o los tratados mediante los jueces o las autoridades del Estado, y estas normas emanan de los procesos de integración de política comercial, penal, cooperación internacional y otros. Otra de las fuentes del derecho internacional privado lo encontramos en la jurisprudencia internacional, y se dice que la jurisprudencia en este caso juega un papel muy importante o muy determinante. En materia puntualmente de derecho internacional privado, la jurisprudencia es importante en la medida que permite a los jueces, a través de la interpretación, ampliar los supuestos de las normas jurídicas, con ello enriquecer criterios, puntos de vista, y lo que es más importante, dar certeza a las personas en cuanto al sentido y alcance de las normas jurídicas. Ya nosotros sabemos en qué consiste la jurisprudencia. No voy a ahondar mucho en el concepto original que se estudia en la materia de introducción al estudio del derecho. Sin embargo, la jurisprudencia, estamos hablando de criterios ya predeterminados, criterios en los cuales se basan las decisiones judiciales para resolver ciertas causas. Pues bien, en este caso esto trastoca no solamente a las personas naturales del Estado, sino también a los extranjeros, y por ello llamamos jurisprudencia internacional. Pues estas decisiones que también se han tomado, se han repetido 3 o más veces en las decisiones de los tribunales de cualquier índole a lo interno de los estados, pues también son un precedente que constituye fuente del derecho internacional privado. En este caso, la jurisprudencia se determina en esta diapositiva como el criterio uniforme manifestado reiteradamente en la aplicación del derecho por un tribunal superior o supremo, contenido en una sentencia, lo que comentábamos en la diapositiva anterior. Y aquí tenemos que ver cuántas sentencias hay en los tribunales de apelaciones y en la Corte Suprema de Justicia, y que pueden servir
para alimentar la solución a los distintos casos que se presentan ante los tribunales o ante los jueces de la República de Nicaragua o de otros estados. Se discute, según establece la materia, que si existe una verdadera jurisprudencia. Hay algunas manifestaciones acerca de la expresión de jurisprudencia internacional en cuanto a que los organismos internacionales también contribuyen a establecer jurisprudencia. Por ejemplo, la Corte Permanente de Arbitraje Internacional, en cuanto a lo que trata la fuente para la aplicación del derecho internacional privado, lo que quiere decir que no solamente los tribunales nacionales pueden crear jurisprudencia. La legislación, las sentencias o las disposiciones de carácter firme y que reiteradamente se han dictado por organismos que tienen tribunales en su seno, pues también pueden crear jurisprudencia internacional. Y en este caso mirábamos la Corte Permanente de Arbitraje Internacional. Pueden haber muchas cortes en el ámbito de los organismos internacionales que pueden contribuir a la formación de jurisprudencia internacional. En este punto se plantea un ejemplo. La sentencia del 12 de julio de 1929 relacionada con préstamos o créditos emitidos por instituciones financieras privadas de Francia a los gobiernos serbio y brasileño. Aquí vemos que estos gobiernos tomaron préstamos y se realizaron con base al producto de los ahorrantes, que en este caso eran particulares franceses, y el gobierno francés, que tenía una intensa campaña de ahorro, debió sustituirse o comprometerse como acreedor de la deuda para restablecer la confianza en el público, y en ese carácter demandó ante la Corte Permanente de Justicia Internacional a dicho gobierno. Esto quiere decir que el gobierno francés tomó dinero prestado para conceder créditos a serbios y brasileños, y estos incumplieron con la obligación y se vio en la obligación de demandarlos internacionalmente. Y se dice que en esta deuda que fue contratada originalmente con entidades financieras que en este caso tenían un carácter privado, más adelante el hecho de cobrar o de obligar al cumplimiento de la obligación suscitó problemas relacionados con el derecho internacional privado que la Corte Internacional tuvo que conocer y resolver. Así que vemos que aquí se encontraban participando en esta relación de derecho internacional privado tanto personas naturales como personas jurídicas. En las personas naturales, los ahorrantes y quienes recibieron los préstamos, y las personas jurídicas, en este caso el Estado serbio, el Estado brasileño y el Estado francés. Otra de las fuentes del derecho internacional privado es la costumbre internacional. Y aquí hablamos de uso reiterado de principios en materia de derecho internacional privado, y esto también es tomado en cuenta para establecer la costumbre internacional como un elemento a tomar en cuenta en la medida de las decisiones que abordan los jueces o tribunales al momento de resolver las causas que se presentan ante ellos. Se dice que en todos los países se acude cuando hay relaciones jurídicas con elementos extraños, quiere decir extranjerizantes, y que se han formado bajo influencia de necesidades comunes que en todas partes se experimentan en la misma materia. O sea que no solamente el hecho de que se presente un elemento extranjerizante en una relación de tipo obligacional, ejemplo, puede ser en determinado país, puede suceder en cualquier estado de la Tierra o del planeta o en la comunidad internacional. Bien, hasta aquí llegamos a la primera parte de esta clase. Les espero en la próxima ocasión. No se olviden de estudiar lo recomendado
al finalizar la clase que tenemos que tendremos o tenemos de manera presencial en el próximo día. Buenas noches, muchas gracias.